Buenos días, Javi. Buenos días. Bienvenido de nuevo a la caja de música, esta vez para hablar un poco de mentiras y un poco así, virtual, algo que Sí, no estamos acostumbrados, pero que nos hemos tenido que adaptar un poco, ¿no? Para seguir contando cosas y seguir informando a la gente. buscas las alternativas a lo clásico, ¿no? Sí. Mira, Javi, yo siempre empiezo las entrevistas con una pregunta que me parece muy básica y que a veces creo que nos olvidamos por ese mismo motivo, y es ¿cómo estás? Ujú. Bueno, bien, bien, dentro de lo que cabe estoy bien. Me he hecho mis rutinas y estoy ahí llevándolo con bastante paciencia, que creo que en estos tiempos es importante. Pero evidentemente me gustaría estar, además con este tiempo que empieza a haber, estar dando paseitos por la calle. El domingo pasado se estrenó en A3 Player Premium el primer capítulo de Mentiras, Sí. que tú das vida Ajá. a Xavier. ¿Recuerdas lo primero que pensaste una vez conociste esta historia? Pues mira, a mí cuando me ofrecen la historia, para empezar me parece un tema muy sensible que tratar, y había que, entonces me leí los guiones con mucha calma para ver desde qué lugar íbamos a contar una historia así tan sensible. Y me gustó mucho lo que estaba escrito. Luego ya con los Dires, que soy muy fan de ellos dos y tenía ganas de trabajar con ellos, Ángela, Manuela, el reparto y tal, pues me apetecía mucho meterme en esta historia, pero sobre todo la madurez del lugar donde quería todo esto. Me parece que es un punto muy a favor de la serie. Y de tu personaje, ¿qué fue lo que más te gustó, lo que más te llamó la atención de ese Xavier? Pues mira, me gusta la complejidad de los personajes. En general en esta serie todos los personajes son muy complejos. Vamos desde un lugar, lo que decía, no es un tema muy sensible, y todos los personajes van hasta las últimas consecuencias en función de ese tema, ¿no? Empezamos con esa presunta violación, la serie, pero al final todos los personajes mienten, entonces empieza a haber una cosa como psicológica, como muy de peso en todos los personajes, y Xavier también tiene ese peso, tiene una mochila muy grande con la que cargar, entonces me apetecía mucho meterme ahí, me apetecía mucho esa psicología de ese personaje y hacer ese personaje lo más humano posible. Es cierto que la serie plantea de base una presunta violación, ¿no? Así arranca y así se Uh-huh. desvela todo el público, pero yo creo que es una serie que también nos plantea muchas otras cosas, ¿no? Nos puede llevar hasta reflexionar en cómo la sociedad a veces actuamos según con qué temas, ¿no? Es una serie que nos puede llevar a empatizar Absolutamente. con tu personaje, con el de Laura, ¿no? Y esto a veces nos crea unas contradicciones de decir qué es lo correcto, qué estamos haciendo, ¿no? Y también nos lleva muchas veces a los juicios precipitados, ¿no? Absolutamente, completamente de acuerdo contigo. Y eso creo que le da un empaque mucho mayor a la serie. Al final hacemos una radiografía de la sociedad partiendo de un tema tan sensible como una presunta violación. Hablamos de las fake news sin nombrarlas, hablamos de la mentira instalada en la sociedad como tal, como manera de sobrevivir, como manera de comunicación, eh, donde la aceptamos de los culpables al mentirle al que tenemos enfrente. Entonces, la serie habla y es un tema tan de actualidad y sobre todo también con lo que está pasando, con las noticias que tenemos. La presunción de inocencia es algo que también se toca, es decir, al final hay un personaje que es el mío, que se le acusa de un hecho gravísimo, y ahí siempre está la duda, ¿no? La duda de lo ha hecho, no lo ha hecho. Y hay mucha gente que ya lo da como culpable sin tener las pruebas, hay gente que lo da como inocente, simplemente porque a priori no es el prototipo de tío que haría una cosa así. Es decir, es como que generamos un debate que me parece muy interesante porque digamos que este primer capítulo es una presentación de ese gran conflicto y a medida que van pasando los capítulos vamos a ir descubriendo una realidad, que me parece muy interesante. ¿Qué has aprendido tú con este proyecto? ¿Qué te ha enseñado mentiras? ¿Qué has aprendido con Xavier o con toda esa historia, ¿no? Y con estos debates que se crean y se van a crear a lo largo de estos 6 capítulos. Bueno, no lo sé, al final, lo que sí que he aprendido a nivel de trabajo, de trabajador de una ficción,
a nivel de actor. He aprendido mucho en esta serie. Es una serie de la que estoy muy orgulloso, que me gusta mucho, porque hemos intentado hacer una cosa que parece muy fácil, pero que es muy difícil de hacer, y hemos intentado hacer dentro de esta sensibilidad de este tema, hemos intentado algo sencillo, es decir, es como, estamos en función única y exclusivamente, estamos en función a lo más básico de los personajes. Y al final es una serie que creo que ha quedado muy redonda, y esta forma de trabajar que hemos puesto encima de la mesa, que hemos desarrollado y la que me siento que he aprendido y que es a analizar para futuros proyectos, es ir más al grano de lo que quieres contar, sin alardes de nada, intentar poner que los personajes son los protagonistas, que la cámara se coloque en un lugar donde sea lo más sencillo, y que la historia y cómo se mueven los personajes sean lo protagonista. Y creo que nosotros lo hemos conseguido y aprendido mucho en ese sentido. Es una serie que habla de un tema muy delicado y que se van a abrir muchos temas pues que van a generar opiniones y demás. ¿Hay respeto o miedo por esa acogida de la gente? No, no, porque no, entiendo que lo preguntes, ¿eh? La verdad, me parece una muy buena pregunta, porque tal y como está el patio con tema de susceptibilidades, de sensibilidades, a veces parece que no se puede comentar ni una cosa porque saltan tres grupos, te van a la chepa y te insultan y todo. Entonces, al final, que es un tema tan sumamente sensible, del cual no hay ni se debe frivolizar, nosotros lo que hacemos es una cosa que me parece muy madura, que es no juzgar a nadie. Contamos una ficción y eso es lo que estamos haciendo, y esa es nuestra labor y nuestro trabajo. Dejamos a los personajes que lleguen hasta el final de lo que ellos creen oportuno, y el único juez va a ser nuestros son los que se van a posicionar de un lado o de otro, van a pensar que esto está muy mal lo que hace este personaje. Otro espectador dirá, esto no está tan mal lo que hace este tipo. Entonces, al final, no hacemos un cliché, no nos mojamos, simplemente ponemos un caldo de cultivo, ponemos ahí, y el espectador es el que mueve un poco las piezas de sus propias sensibilidades. Pero mostramos una gran realidad sin edulcorar. Eso es lo que me hace más feliz de esta serie, que no hemos tenido miedo para querer contar esto. Últimamente, con compañeros tuyos de profesión, salía este tema, ¿no? De la importancia de la ficción para contar y hablar de cosas tanto de la realidad más reciente como de nuestra historia. Y ya pueden ser series como La Haya, que nos invitan también a reflexionar, serie como de La Línea Invisible, en la que cuentan los inicios de ETA y demás. ¿Estás tú de acuerdo en esa importancia de la ficción, la cultura en general, para dar voz a esas historias, ¿no? A plantear esos debates, que lo que tú decías, ¿no? Parece que a veces hay temas que no, que no interesa que se toquen, ¿no? O que no despiertan mucha susceptibilidad muy rápidamente. Yo creo que es una función fundamental para la evolución de la sociedad, porque hay mucha gente que no tiene la posibilidad de ver otras realidades, y las realidades se ven a través de la lectura, a través de la lectura, del cine, de las series. Es decir, es una manera de ver, abrir una ventana al mundo y de ver, pues, qué le ocurre a otras personas, pero enmarcado en personajes. Entonces me parece fantástico, y siempre me parece que cuando vienen nuevos debates o nuevas maneras de ver, me parece muy interesante. Y creo que sí, y además estoy convencido, mi idea es que una ficción siempre tiene que contarse desde la mayor libertad posible. Es decir, sin que los propios creadores o los propios trabajadores de esa ficción juzguemos lo que para poder ser más fieles a esa realidad que queremos contar, para que el espectador sienta, no nosotros decirle, esto que yo estoy haciendo es mal, piensa que está mal. Entonces, no, contar una realidad, mostrarla, y que el espectador diga, vale, me posiciono en este lugar, en esto, en esto, en esto. Eso me parece que es de una ficción avanzada y madura, y creo que nosotros lo tenemos ya desde aquí, afortunadamente. Es una trama complicada. Imagino que en algún momento ha sido hasta difícil a veces de rodar, ¿no?
¿Cómo has vivido esto con tu compañera, con Ángela? ¿Cómo ha sido ese equipo? ¿Cómo lo habéis enfocado y cómo lo habéis vivido? Mira, hemos hecho un equipazo, la verdad. Hemos hecho un equipazo. Ahí cuando al final juntas mucha gente que tiene una misma línea, una misma dirección y que tiene talento, las cosas salen muy fáciles. Y esta serie siento que ha salido muy bien porque todos prácticamente tuvimos la misma energía y las mismas ideas, íbamos todos en un carril diciendo esto es lo que queremos contar, esto es lo que necesita la serie. Incluso las escenas más duras y los momentos más duros que los tiene, pero bueno, ya si has visto el primer capítulo, pues empezamos bien, tú imagínate cuando estires todo eso. Hay momentos muy complejos de acting y muy complejos también de a veces, bueno, en este trabajo te toca hacer cosas o vivir cosas o estar en momentos donde no te gustaría estar, pero forma parte del trabajo y de la profesión. Entonces ha habido momentos muy, muy duros, pero al estar tan arropado y de gente que son ya tus amigos y que pues hasta acabas disfrutando esos momentos, fíjate. Para ti, ¿qué crees que es lo más duro de la trama? Es que hay muchas cosas muy duras, todos los personajes. Si tú quitas, si al final quitamos, hay que descubrir al mal, hay que descubrir si ella es una mentirosa, si él es un violador, hay que descubrir qué le ocurre al resto de personajes que rodeamos todo ese. Si quitas todo eso, todo el mundo, todos los personajes sufren muchísimo. Uh-huh. Muchísimo. O sea, que alguien pueda sufrir una violación creo que es uno de los peores actos que puede haber en la humanidad. Y eso es durísimo, pero que sea acusado de algo que él dice que no ha cometido y que su vida se derrumba y que la gente lo juzga y que su vida se destruye entre sus manos, es durísimo. Y todo lo que le ocurre a los personajes alrededor también. Entonces, al final, hay ahí, o sea, la serie es muy potente. O sea, no te deja respirar. ¿Tú crees un poco que todos sufren porque en el fondo todos tienen algún secreto o esconden alguna mentira, ¿no? Es como que todos, en el fondo, en el primer capítulo vemos que ahí todo el mundo está mintiendo, todo el mundo tiene sus historias, todo el mundo Sí. tiene sus secretos y que esto muchas veces quizás les puede llevar a ese dolor del que hablábamos, ¿no? Totalmente. Y luego también hay un engaño más y una mentira más que incluso me puede llegar a parecer la más peligrosa de todo. Que hay algunos de los personajes que funcionan así. Tampoco voy a desarrollar mucho más esto porque entraríamos en spoiler, pero es la automentira, el autoengaño. Que es una de las peores cosas que puede ocurrir. Es decir, es como, esto es así y yo creo que es así. Pero a lo mejor es que no es así. Pero es que el personaje o los personajes van hasta el final con algo que ellos creen que es verdad, pero no necesariamente tiene por qué ser verdad. Entonces eso es muy curioso, porque eso también está a la orden del día. Es un tipo de mentira, por eso las consultas de los psicólogos están llenas de gente. La automentira es algo que también está ahí en nuestro día a día y que muchas veces todos cometemos, ¿no? En Y que mayor o menor grado. vivimos con mentiras camufladas, ¿no? Y más en estos mundos virtuales en el que cada vez estamos más metidos, ¿no? Y que ahora con la situación que estamos, aún más. Total. Y es, No, y además es que es decir, está tan sumamente aceptada la mentira en general que muchas veces piensas de antemano que ya te están mintiendo, aunque no sea así. Pero es que tampoco le parece a la gente mal que sepas que alguien te está mintiendo a la cara. Estás viendo las noticias y dices, pero si me están mintiendo a la cara. Y sí, es sí, como, sí. vale, voy a comer igual, no me ha trastocado el día, aunque me hayan contado la mayor bola del mes. Oye, mira, si hablamos de futuro, aunque todo está muy incierto, así rápidamente aparecen dos títulos, El verano que vivimos y Orígenes secretos. Sí. El verano que vivimos se ha estrenado recientemente el tráiler y lo que más me llamó la atención ayer cuando preparaba tu entrevista es que aparecen unas esquelas, ¿no? Que van como contando una historia durante muchos años y que todas Sí, empiezan por esa querida Lucía, ¿no? Es como una historia narrada a través sí, de unas cartas especiales.
ahora que ya no se Sí, escriben cartas, me parece maravilloso que se cuente una historia así. sí, Y si tú pudieras escribirle una carta a alguno de tus personajes, de los que tú has interpretado a lo largo de tu trayectoria, sí. ¿a quién le escribirías? Bueno, para empezar tendría un problema. Tengo una letra tan mala que probablemente no lo entenderían, ¿sabes? Soy de esas personas que al dejar de escribir ya escriben. No sé, fíjate, no sé, la verdad, soy un actor muy afortunado porque he tenido y tengo la oportunidad de hacer personajes muy chulos, muy maravillosos, con mucho galado. Entonces, elegir un personaje al cual le escribiría una carta y comentarle cosas es muy complicado para mí, porque tendría más que una carta para un personaje, escribiría postales a cada uno de ellos. A ver, Y, y si hoy pudiéramos escribir una postal aquí en esta entrevista, ¿qué mensaje te gustaría guardar para dentro de un tiempo volverla a leer? ¿Qué te gustaría guardar? ¿qué me gustaría guardar? Pues mira, las sensaciones de este momento. Una especie casi como de diario para mí mismo, para no cierto tipo de sensaciones que estoy viviendo y que en general la gente por lo que cuenta. Es decir, para que no se nos olvide lo que estamos pasando y que se nos olvide las sensaciones que estamos teniendo y esa sensación de cambio que mucha gente tiene y que quiere. Creo que sería una postal para nosotros para el futuro, de no olvidemos realmente lo que estamos viviendo, no le saquemos importancia y porque me da la sensación de que corremos el riesgo de que cuando esto pase al mes se nos ha olvidado todo. Sí, todos tenemos un poco ese miedo. Y otro de los miedos que a mí el otro día pensaba y hablaba con compañeros tuyos, ¿no? Desde ese, nos hemos lanzado otra vez al mundo virtual de una manera sin frenos. Y yo creo que, ¿tú crees, sabremos volver a la realidad o nos habremos acostumbrado a Sí, cosas, a hacerlas así virtualmente? no lo sé. Me imagino que habrá un montón de síndromes de estos de no querer salir de casa o de tener al principio a lo mejor miedo a comunicarse de manera más física, pero al final somos animales de compañía todos, o sea, somos el ser humano, necesita el grupo para poder sobrevivir. Al final la gente que es individualista y va a su bola no suele acabar bien, con lo cual, como va en nuestro ADN, poco a poco iremos volviendo a lo que era nuestra esencia. Por eso, como poco volveremos a nuestra esencia, hay cosas que esperar porque somos así y hay cosas que no debemos olvidar porque nos van a hacer mejor, nos va a hacer mejor como especie. Cogiendo un poco la trama de Orígenes Secretos, ¿no? Que nos lleva a una Sí, película de superhéroes, ¿no? Que todos hemos podido sí, ver o hemos podido ver, ¿no? Y que todos hemos soñado con algún sí. superpoder. ¿Cuál crees que es el poder de Xavier? Oh, qué buena. ¿Cuál es el poder de Xavier? Pues mira, Xavier tiene un gran poder, o sea, es un tío que bueno, a medida que va pasando, vamos descubriendo cosas de él, a través de flashbacks, vamos un poco corriendo en el primer capítulo. Y Xavier es un tío que han pasado cosas graves en su vida, es decir, es un tío viudo, ha tenido que criar a un hijo solo, tipo que trabaja muchísimas horas. Al final, creo que el gran superpoder de Xavier es la capacidad de adaptación que tiene. Es un tipo inteligente y sabe adaptarse. Lo resumiría ahí porque si sigo hablando cuento cosas, pero creo que sería eso un poco, ¿no? Para resumir. Pues Javi, solo me queda agradecerte que has estado esta mañana un ratito conmigo hablando de esto Aquí, y desear que la gente siga disfrutando de esta historia, que se abra también en abierto, que creo que es una serie que nos puede llevar a reflexionar en muchos temas sí, que ojalá no nos olvidemos tampoco de lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? A muchos niveles. Tanto a sí, frenar quizás a veces un poco el ritmo, como a dar importancia a muchas de las cosas que ahora estamos volviendo a descubrir, ¿no? sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo ahí. Pues muchísimas gracias, Javi. Gracias a ti. Suerte. Un beso. Igualmente.